En nombre de Jesús, póngase de pie. En nombre del Todopoderoso, póngase de pie. Y démosle fuertes palmas al Hijo de Dios, al Cordero inmolado, al Alto, al Sublime, al Profeta de profetas, Pastor de pastores, al que pastorea nuestras almas, al que habita en medio de cada uno de nosotros, porque por Él estamos aquí. Tome su lugar. Isaías 57:15 dice: en el nombre de Jesús, porque así dijo el Alto, el Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Aleluya, amén. Bueno, pues en esta tarde, antes de empezar, quisiera bendecir por este medio a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque alguien nos escucha a través de estas ondas sonoras y estas ondas de transmisión. Bendecimos su vida con toda bendición espiritual. La Escritura señala claramente en el libro de Juan 17:3 que dice la Escritura: y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. No es religión, no es enseñanza humana. Dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La vida eterna está escondida en Cristo Jesús. El ciego de nacimiento dijo: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Enviamos una palabra de bendición, y si se quedan a escuchar este mensaje, que el Espíritu les hable y sea quien nos guíe a toda verdad. Amén. Bueno, empezamos en el versículo, vamos a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis 29. El título del mensaje es: esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29, ¿lo tienen por ahí? 35, perdón. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, muchas gracias, Dios mío, por estar en medio de nosotros como lo prometiste. Gracias, Dios, por ser fiel con cada uno de nosotros. Aunque nosotros podamos ser infieles, tú permaneces fiel a tus promesas, oh Dios. En esta hora disponemos nuestro entendimiento, nuestros corazones contritos y humillados, oh Dios, para escuchar tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu, oh Dios, que seamos edificados en esta noche y no salgamos igual, sino salgamos transformados por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, que es vida, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el significado y la raíz de lo que significa Judá. Todos los que estamos aquí de alguna manera entendemos, hemos escuchado que Dios siempre pone los ojos en la alabanza. Dios ha puesto siempre su mirada muy fija en el tema de la adoración. Incluso si seguimos un poco el hilo, vamos a decirlo así, nos damos cuenta que el tema en los cielos, cuando se inició la rebelión, vamos a llamarle así, también hubo un tema de adoración. Porque sabemos que el maligno demandó adoración y hasta la fecha sigue demandando adoración. Y para desfortuna del mundo, hay muchos que rinden adoración, consciente o inconscientemente. Muchos tienen el entendimiento cegado o entenebrecido, endurecido los corazones, y adoran al enemigo. A lo mejor no lo hacen conscientemente, y si pudieran entenderlo quizás se espantarían. Mas sin embargo, nosotros
que tenemos a la luz de la palabra, la revelación de lo que significa inclinarse ante dioses ajenos, inclinarse ante adorar otro hecho que no sea el único Dios verdadero, conlleva un problema espiritual. Entonces, en ese hecho vamos a empezar un viaje y que el Espíritu Santo nos ayude para ir viendo cómo Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y hasta dónde quiere llevar a un adorador. Vamos a empezar ahí en el libro de Segunda de Crónicas 28. Voy a ir leyendo pausadamente en el libro de Crónicas 28, del 1, en el versículo 1. Crónicas 28, 1. Dicen el 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y de 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Si me sigue voy al versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortalidad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Hasta ahí nos quedamos. En este hecho, hermanos, no está hablando de personas que no conocían el tema de la guerra. Señala la Escritura claramente que eran valientes experimentados, personas mayores de experiencia en guerra, mayores de edad. Y nosotros, hermanos, cuando empezamos a caminar en el Evangelio y cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, podemos cometer errores. Podemos cometer errores inconscientemente a la hora de buscar a Dios. Porque podemos pensar, estar en un determinado momento en una adoración, una de dos, que simplemente es un pozo, que vamos de vez en cuando a saciarnos creyendo que de ello vamos a obtener algo, o creyendo que en ello vamos a rendir buen culto a Dios. La Escritura señala: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando nuestros sentidos espirituales se cansan, se asedian, se secan, necesitan agua. Aún Sansón, dice la Escritura, que después de que mató a 1,000 hombres con la aguijada de un burro, dice la Escritura que en ese entonces clamó a Dios y dijo: Dios, hice esta gran proeza en tu nombre y con tu fuerza, y he de morir de sed. Aquí he de quedar postrado porque no he de tener agua para mí. Sabemos lo que significa el agua para los hijos de Dios. Lo que se necesita, lo que realmente se materializa en nuestro espíritu, el beber agua de Dios. Y dice la Escritura que en esa ocasión a Sansón le fueron abiertos los ojos y Dios le abrió una fuente y bebió. Y siguió su camino. Pero no fue para bien, porque usted y yo sabemos cómo terminó la vida de Sansón. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando vamos caminando en adoración, cuando vamos caminando en búsqueda de Dios. Quiero poner la lupa en dos circunstancias. Cuando oramos, como dice la Escritura, que el que le busca de todo corazón le encuentra. En Jeremías 33:3 usted lo conoce. Clama a mí, yo te responderé. Pero la Escritura señala que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces hay dos búsquedas. Y aquí le podemos poner búsqueda implacable. Por un lado se encuentra el Todopoderoso buscando adoradores en toda la tierra, que le adoren en espíritu y en verdad, que reúnan esas cualidades. Y del otro lado, del otro bando, tenemos multitudes que doblamos rodillas buscando a Dios en oración. Y ahí es donde empieza un tema cronológico
para usted y para mí. Y empezamos a buscar a Dios, usted con sus fuerzas, yo con las mías. Y a la luz de la palabra vamos a tratar de que el Señor nos ayude a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer puntualmente. Porque realmente si no es a la luz de la palabra, pues vamos a errar. Puede ser que lo intentemos con nuestras fuerzas, y muchos reyes cayeron porque lo hicieron con sus fuerzas. Había muchos cantores en el tiempo de David, no era el único que tocaba el arpa, había muchos. Pero aquel siervo dijo: en casa de Isaí hay un varón valiente que toca el arpa. Pero no nada más tocaba el arpa, tenía la unción del santo. Y cuando tocaba el arpa pasaban cosas maravillosas. Los demonios subían y había paz donde tocaba. Entonces no se trata nada más de que nosotros seamos del montón. Queremos ver cosas gloriosas, queremos ver cosas grandes, tenemos que hacer cosas grandes. Tenemos que empezar a ejercitar todos nuestros sentidos. En el versículo 10, en el versículo 9, perdón, seguimos en segunda de Crónicas 28, versículo 9, dice: había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: he aquí Jehová de Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, que ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y volved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. En el versículo 15 dice: y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron y los calzaron, y les dieron de comer y les dieron de beber, los ungieron y los condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Parecía que Dios estaba muy enojado, permitió que tomaran a Judá, lo llevaron cautivo, pero acordémonos que Dios es misericordioso y clemente. Yo no sé, hermanos, creo que no podemos dimensionar el amor de Dios hacia nosotros, y a veces podemos abusar de ello. El pueblo de Judá es muy evidente, había hecho un sinnúmero de adoraciones, se habían olvidado de su Dios, como dice aquí. Mas sin embargo Dios por misericordia reprendió a sus enemigos, y digamos que puso un ultimato: digo, o los devuelven o me voy a ir contra ustedes. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, estamos sumergidos en adoración, cuando usted y yo estamos buscando a Dios en adoración, Dios va a pelear por usted, Dios va a pelear por mí. Aunque cometamos errores como lo hizo este pueblo, Dios nos va a rescatar. Yo no sé si usted lo ha vivido o no lo ha vivido. Ojalá y no sea así. Si lo ha vivido, la evidencia es que está usted aquí. Yo en lo particular hice cosas muy, muy incorrectas. Vive Dios en cual la presencia estamos, que por su misericordia estoy aquí. No es por mis fuerzas, no es porque yo los haya querido. Es por misericordia. No, yo no pedí estar aquí. No estaba en mis planes el estar ni en este estado, ni en este municipio, ni en este lugar. Es por pura misericordia y pura gracia y por plan divino de Dios. Cuando usted decidió en su corazón, como le dijeron a Daniel, desde que dispusiste tu corazón a humillarte y a buscar a Dios, desde ese momento fue dada la orden. Desde que usted intenta buscar a Dios en oración y en alabanza y en adoración, el tiempo se está acortando, hermanos. El tiempo se acerca en el que Dios
realmente usted, no él, usted y yo vamos a mirar más de lo que imaginamos, más de lo que usted espera. Lo que usted espera y por lo que usted ora no se compara con lo que Dios le quiere dar. Lo que usted está pidiendo, pedimos, y dice la Escritura que no sabemos orar y que pedimos en muchas ocasiones conforme a nuestros deleites. Pero Dios dice la Escritura que el que es mucho más rico y mucho más abundante nos puede dar las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él es rico en todos los sentidos. Dice la Escritura que Él es el dueño del oro y es el dueño de la plata, y nosotros rápido pensamos en la paga, ¿verdad? Él es dueño de vasos de oro, de vasos de plata, de vasos de barro. Bueno, seguimos. Vamos a ir ahora al libro de Juan. Vamos a hablar un poco de... Yo sé que esta historia usted la conoce muy bien. Vamos a ir al libro de Juan 4. Este pasaje tiene muchas enseñanzas. La mujer samaritana enseña muchas cosas. Permítame tantito. Dice en el 4:3. Salió de Judá y se fue otra vez a Galilea. Nos quedamos en el 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué cosa más importante que no hacer la voluntad de Dios era para Jesús? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era tan importante tener este encuentro? ¿Qué hizo a Jesús? ¿Qué movió a Jesús para que se desviara de todo, para que quedara todo, incluso los discípulos, y le fuera necesario estar en ese lugar, a esa hora y en ese momento? Más adelante nos vamos a dar cuenta qué pasaba en Samaria. Pero esta mujer no era una mujer cualquiera. Llega a ese lugar, y usted sabe un poco la historia, y me voy a ir al versículo 14, y dice el maestro: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta aquí están hablando de agua. Hasta aquí el agua que ella necesita es agua del pozo. Un agua que terrenalmente hablamos, usted tiene sed, va al pozo y toma lo que necesita, sea para bañarse, sea para beber o para lo que usted lo ocupe. Pero eso jamás, como le dijo el maestro, va a saciar el espíritu. Jamás va a saciar nuestra alma. Los que no tienen a Cristo, dice la Escritura, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y simplemente puede ser un costal de arena, porque somos polvo. Y el Espíritu de Dios que mora en el ser humano, que en cuanto Dios lo toma, perece. Pero cuando llega esta agua, que es Cristo Jesús, que es la palabra de vida, algo se vivifica. Hasta aquí la mujer iba buscando agua. No dimensionó que frente a sus ojos tenía al maestro, al dador de la vida, fuente de agua viva, inagotable. Y le dijo: si yo te diere de beber esta agua, jamás vas a tener sed. Hasta ahí no entendía muchas cosas. Pero llama la atención, si pasa usted al siguiente versículo, empiezan y cambian la plática y empiezan a hablar de adoración. Le dice la mujer en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde empiezan a hablar de adoración? ¿De dónde? Y la mujer le empieza a hablar de adoración y ella le dice: bueno, ustedes dicen, y hasta de sus padres le hablan.
dando a enseñar la Escritura que aún en su ignorancia esta mujer buscaba a Dios en adoración. ¿Cómo adoraba? La Escritura no lo dice, porque aquí está escondido. Le dijo Jesús: ustedes adoran a lo que no conocen. ¿Cómo lo adoran? Está mal. De la manera que lo hacen está mal, pero llegó la hora, llegó el momento de que lo adoren en espíritu y en verdad. Se acabó la manera pasada. Se acabó la religiosidad, se acabó el adormecimiento, se acabó el a mi manera. Ahora es a la manera del Espíritu. No es a mi manera. Es que yo puedo adorar a mi manera. Yo puedo decir, yo soy un adorador, pero eso lo digo yo. Pero de que lo diga Dios y que se manifieste en el hecho que dice la Escritura que Él busca adoradores, los encuentra. Hay un poder secreto y inmenso en la adoración cuando nosotros doblamos nuestras rodillas con un corazón contrito y humillado. Suenan palabras sencillas y literales, hermano. Pero cuando usted y yo buscamos a Dios de todo nuestro corazón, cuando usted y yo buscamos al Creador de todo nuestro ser y de todo nuestro corazón, el mismo Dios que creó todo el universo pone sus ojos en usted. El asunto es que como usted y yo no lo vemos, tenemos que creerlo por fe. Porque está escrito que Él lo busca. Y si usted lo está haciendo, va a poner sus ojos en usted. Le era necesario al maestro pasar por ese lugar. Yo le pregunto a usted, ¿no le gustaría que a Dios se le hiciera necesario no pasar, sino morar en usted? Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y mi Padre les amará, y yo les amaré, y me manifestaré a Él, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Decimos amar a Dios, pero la Escritura dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, ya no un pozo, ya no una fuente, ahora son ríos. El que creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y un río se vuelve, el agua es imparable, hermano. Desvíe usted el río de aquí abajo, ve cómo va para abajo con todas las casas, El agua de un río, lo desvíe usted, hermano, es imparable, es incontenible. Ahora imagínese usted que si es el río de Dios. En el 26 pasa algo que si acercamos un poquito detenidamente a este pasaje, nos damos cuenta cómo esta mujer, aún en su ignorancia, o a su forma o a su manera que ella buscaba a Dios, Dios se le revela de una manera que no se le reveló a cualquiera. Dice en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Desde el 25 voy a leer, dice: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. Y déjeme a mí añadirle que en ese momento ella cayó postrada en tierra. El que habla contigo. A sus discípulos y al pueblo de Israel les dijo: ve y muéstrate al sacerdote. Ve a tu casa, vayan, pero no digan que yo soy. Únicamente a sus discípulos en el capítulo 17 de Juan les dijo: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. A sus discípulos. Pero mire que esta mujer llamó la atención de Dios de tal manera que ella se le manifestó y le dio a conocer su nombre. Cuando usted y yo, hermanos, buscamos a Dios con esa adoración genuina,
No existe tiempo. No existe metodologías. No existen doctrinas. El problema del evangelio últimamente es que has abundado en doctrinas, en enseñanzas y en estratagemas de hombres. Esteban, lleno del Espíritu, cuando estaba defendiendo su causa del evangelio con los escribas y fariseos, les dijo: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu. Por lo tanto, hermanos, el evangelio de Dios hoy se ve latigueado, vamos a llamarle así, porque se han hecho doctrinas, enseñanzas, libros, y cuánta cosa usted le quiere añadir. Nos olvidamos que la esencia es que Dios busca adoradores. Ahí está el secreto. Ese es el secreto. Dios busca adoradores. ¿Quiere que Dios venga a nosotros? Adórele. ¿Quiere que Dios le venga al encuentro? Adórele. Y si quiere usted acelerar el paso, ore sin cesar. Adoración y oración, y téngalo por seguro que va a haber un encuentro sobrenatural. Amén. Seguimos. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos cerrando con los adoradores. Hasta este entonces, en el capítulo 6 de Hechos, había alguien, y había muchos que eran adoradores, pero no había pasado nada sobrenatural. Como usted y como yo, parecía que no pasaba nada. Únicamente buscaban a Dios de todo corazón, creían como dice la Escritura, hasta ahí. Pero dice la Escritura en el versículo 6:1 de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración. Hace poco se hablaba de la murmuración, y aquí aparece la murmuración, y fue de los griegos, o de los que hablaban griego, contra los hebreos, o sea, contra el pueblo de Dios, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, hablando del alimento. Y ese es otro tema, porque Jesús allá dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre y que termine su obra. La adoración va más allá, porque primero es la adoración y después es mi alimento. La adoración debe de ser en mi alimento. Hay un tema muy... Incluso Jesús, mire, para que nos demos cuenta cómo la adoración tiene que ir en primer lugar. Jesús, lo primero que vino, una de las cosas que vino a vencer en el desierto fue la comida. Porque aunque no lo hemos visto así, y vemos en el huerto del Edén como una figura de desobediencia, era comida. No comas de ese árbol. Y fueron y comieron. Y en el desierto Jesús tiene un encuentro con el enemigo y le dice: bueno, come. No solo de pan vivir el hombre. Primero era hacer la voluntad de Dios. Primero era adorar. Primero era cumplir el propósito de Dios. Y es que la adoración encierra muchas cosas. No crea que nada más es postrarnos y orar no, encierra muchas cosas. Que nos abstengamos de todo mal, esa es otra parte de adoración. El que tengamos incluso se lo voy a poner más fácil. El pueblo de Israel, ¿cuál era su dieta? La dieta que Dios les puso no era la misma que ellos pidieron, y por eso perecieron. Hasta la dieta, hermano. Es que la adoración no pensamos que es cantar, alabar y postrarnos, y la adoración va más allá. Son todas las cosas que hacemos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Me voy a detener un momento para contarle una pequeña anécdota. Iba yo, mi mamá pues llegó de viaje, y iba yo a traerla al aeropuerto, iba a decir. Ya merito, iba yo a traerla a la central,
Voy en mi carril, voy bien. Viene un colectivo, creo que de eso de San Cristóbal o de Comitán, así. Y así literalmente se me metió. Así literalmente. Me tuve que orillar y amarrarme prácticamente porque si no me estrellaba. Pasó algo en mí que luego me llamó la atención porque dije yo, me encendí en el momento, en un instante me encendí y di el volentazo, porque como dejó libre acá, tenía libre, entonces ya que pasó, di el volentazo y dije yo ahorita lo voy a alcanzar, dije yo, y ya sabe lo que sigue, pues no le voy a decir. No es verdad, hermano, no es verdad. Cuando di el volentazo, en mi ser, algo me dijo, algo me contuvo y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Y seguí, y el hombre que iba manejando, yo quiero pensar que no me vio, porque me ha pasado a mí, pensó que yo le iba a atravesar el carro, y agarró y en vez de seguirse derecho, porque esa Soriana, se metió en la alterna que está así. Pero yo ya no hice, y como que se sorprendió del hecho de ver que yo no le hice caso. Pero en esa trayectoria de donde fue ese suceso al semáforo, mi mente empezó a divagar y decir, Dios mío, realmente yo me doy cuenta en cómo tan fácil podemos nosotros incurrir y caer y deshonrarte. De ahí pude haber explotado, atravesado, peleado y le pregunto yo, ¿iba a estar en mí el fruto del Espíritu? ¿Qué iba a pasar ahí? Pensamos que el adorar a Dios es únicamente porque hoy iba yo a venir, iba yo a cantar y yo estoy adorando. Realmente, hermanos, si Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, es en todo lo que hacemos. Amén. Por eso el primer mandamiento es muy claro: amarás al Señor tu Dios. Oye, Israel, amarás al Señor tu Dios, y habla de todo nuestro ser. En el versículo 3, los apóstoles le dicen al pueblo: ustedes busquen, ellos no imponen. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primeramente, llenos del Espíritu Santo, segundo, y de sabiduría, tercero, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron entonces a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a hablar un poco de Felipe y nos vamos a ir al versículo 8. Pasan aproximadamente 2 capítulos y ya no es nada más Felipe. Allá era un discípulo, era un creyente, lo escogieron por las virtudes que desarrolló y porque Dios lo llenó de poder y del Espíritu también. Y ahora ya es Felipe el evangelista. 2 capítulos después, pasaron mucho tiempo y muchos sucesos. Felipe estaba, digamos, en su momento de esplendor. Multitudes eran alcanzadas por las prédicas que hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales, dice la Escritura. Pero más sin embargo, en el 26 del 8, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo le pregunto, ¿a quién Dios le dice: deja todo lo que tienes? Ahorita estás en todo tu esplendor. Yo sé que estás haciendo señales, hay multitudes. Ahora vete al desierto. Déjalo todo. Déjalo todo.
Los adoradores en espíritu y en verdad, hermanos, reúnen requisitos que van más allá de nuestra propia voluntad. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol. Perdió el dominio de sí, el dominio propio de sí ya no existe. Y ahí es donde puntualizamos el problema, que queremos nosotros seguir viviendo nuestra vida. Yo le digo, Dios no está forzando a nadie. Dios dice, yo busca adoradores. No dice, yo impongo adoradores. Él no impone a nadie. Por eso esta invitación es abierta. De que usted lo adore, podemos adorar. ¿Lo puedo adorar a su manera? Claro. ¿Lo puedo adorar a mi manera? Claro. Pero si usted quiere, si yo quiero que Dios se manifieste más allá de los hechos, como dice la Escritura, hay que reunir ciertos requisitos. A este Felipe se le fue dada una orden: vete al desierto, déjame todo lo que estés haciendo, no me interesa. Hay enfermos, si mañana tenías compromiso de ir a sanar a alguien o te fueron a hablar, no sé, tú ahorita te me vas al desierto. Y el motivo de ir al desierto, hermanos, es porque venía bajando de Jerusalén un adorador. Por un adorador Dios paralizó a un evangelista. Por un adorador que venía de largas distancias, Dios paralizó esa obra. Mire, venía siendo Felipe. No sé, la escritura no está a profundidad no señala qué, pero dice que hacía señales, prodigios, y muchos eran alcanzados. Pero Dios dijo: por este adorador, párame todo y te me vas al desierto. Dice en el versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Había venido desde Etiopía a Jerusalén solo a adorar. Yo le digo algo: había mucho dinero de por medio. ¿Acaso la Escritura habla de ofrenda? Seamos realistas. ¿Cree usted que trajo ofrenda o no trajo ofrenda? Trajo una muy buena ofrenda. Es obvio que trajo una muy buena ofrenda. Pero a Dios no le interesa eso. Dios no puntualiza dinero jamás ahí. De seguro este varón llevó una gran ofrenda, hermanos. Venía de muy lejos y no iba a llegar al templo con las manos vacías. Pero a Dios eso no le importó y al Espíritu no le interesó dejar esto plasmado aquí. Él dijo que vino a adorar, y por eso paralizaron a un evangelista y lo enviaron al desierto. Por un adorador, mire. Dice la Escritura que leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Yo le pregunto, si va a un carruaje y por más que se acerque el varón, usted no alcanza a escuchar con el ruido de los caballos y el andar que va leyendo. Es demasiado ruido, o quizá mucha distancia. No iba Felipe volando junto a la voz del eunuco. Dice la Escritura que iba leyendo la Escritura en Isaías en voz alta. De seguro lo hizo, y aquí lo plasma. Porque incluso las personas que iban con él ya a lo mejor ansiaba testificar, a lo mejor ya quería predicar de Cristo, pero no sabía. Ya quería quizá a su escudero, o quizá al que iba conduciendo su carro, ya quería predicarle, pero no entendía. Y ahí es cuando Dios encuentra un adorador y tiene dificultades. Ahí es cuando Dios sale al encuentro. Ahí es cuando Dios dice: este sí es un adorador. Y a ver, párenme todo y hay que atenderlo. El domingo les decía yo que
los que estamos aquí pensamos nosotros con los ojos carnales y no vemos más allá en el espíritu que no está pasando nada. Pero yo aquí me doy cuenta a la luz de la escritura que Cornelio, mientras oraba, Dios ya estaba moviendo a un Pedro. Que este etíope, mientras fue al templo a adorar, ya estaba moviendo a un evangelista. Y mientras usted y yo estamos aquí escuchando este mensaje, Dios ya está trabajando a favor de usted. El Señor ya tiene todo preparado. Lo que pasa que esto es por fe, hermanos. Es por fe, no es por vista. Le dijo: acércate. Y acercándose, dijo en el 30, acudiendo Felipe, y le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo en el 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Tenía hambre, hermanos, de la palabra. Él no supo de dónde vino este varón. No supo cómo apareció. Quizás se quedó atónito, sorprendido. No tarde, sube, porque me es necesario. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba así, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién es, dice el profeta, esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le enunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Dos principios. El eunuco le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién? Y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide? Y él mandó que se parase el carro. Cuando nosotros queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, o queremos evangelizarle a alguien, queremos que sea a nuestra manera. Y no es tampoco a nuestra manera. El Espíritu guió a Felipe y le fue indicando: mira, está leyendo. Después se le dijo: explícame, ¿está hablando el profeta de él? ¿O de quién está? ¿Por qué le voy a decir esto? Porque se va a topar usted con personas que va usted a evangelizar, y le quiere usted contar su testimonio. Y la semilla que esa persona tiene no es su testimonio. La escritura dice: yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. La semilla ya está plantada en muchos corazones. La escritura dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies ya está. Los campos ya están listos. El principio es que nosotros queremos ir y testificar, y es bueno. No digo que es malo, es bueno, pero hay que escuchar primero. ¿Por qué? Porque muchas almas ya tienen la semilla en el corazón, y de ahí nosotros partimos a evangelizar. No con nuestro testimonio. Puede ser impactante, pero ¿a él qué? ¿Qué si la semilla que tiene es Juan 3:16? ¿O qué si la semilla que él tiene es una de Apocalipsis? Pero nosotros no queremos hacerlo a nuestra manera. Después, en el tema del bautismo, el eunuco le dijo: detén el carro. Él no lo forzó. No dice que Felipe: a ver tú, detén el carro porque lo voy a bautizar. No dijo eso. El eunuco dijo: detén el carro. ¿Qué impide que me bautice? Sé que hay agua. Le predicó desde los profetas hasta el bautismo en agua. Bajó, descendió, lo bautizó, y no se volvieron a ver. Es un pasaje muy glorioso que señala la escritura de Felipe, y no termina el hecho ahí. Pero nos demos cuenta, hermanos, a la luz de la palabra, cómo Dios
Jesús allá deja todo lo que tiene que hacer y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria buscando a esa mujer. Y acá vemos a Felipe, donde Dios para la obra o tiene algo necesario que ir a encontrar a ese eunuco. La Escritura no dice si el eunuco iba triste o iba meditando. Bueno, pues ya vine a adorar, cumplí. Escuché que por ahí unos apóstoles y se escucha de que vino Pentecostés y bueno, yo ya cumplí, de regreso. Pero Dios, hermanos, puso sus ojos en ese varón y mandó a Felipe. Cuando usted y yo, hermanos, estemos adorando en espíritu y en verdad y buscando a Dios de todo nuestro corazón, téngalo por seguro que no lo va usted a ver venir como le pasó a este etíope. No va a saber usted de dónde le van a aparecer y Dios le va a salir al encuentro. Dios va a salir a su problema, Dios va a salir a su necesidad, Dios va a salir a su petición. Y va a ser tan grande la bendición que le va a dar que ni siquiera le va a dar lo que usted está pidiendo, le va a dar mucho más de lo que usted está pidiendo. Mucho más, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se complace en hacer misericordias. Y Dios no da como nosotros damos. Si vosotros, siendo malos, no van a dar un pescado, una serpiente si sus hijos le pide un pescado, o una piedra si su hijo le pide un pan, ¿cuánto y más vuestro Padre que esté en los cielos os dará? En un pasaje dice todas las cosas, en otro dice el Espíritu. Pero sabemos que si el Espíritu de Dios que mora en nosotros tiene el control de todas las cosas, nada nos va a hacer falta. La Escritura dice, los leoncillos tienen hambre y piden a Dios la presa y pasan necesidad, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es una promesa gloriosa que solamente es para los justificados, para los hijos, para los pequeñitos. Vamos a ir ahora al versículo, vamos a ir terminando porque vamos a terminar con Felipe, hasta dónde llevó el Señor a este varón. Vamos a terminar en una reunión de adoradores. Y aquí si me pueden ir siguiendo, voy a pausar en varios versículos. Me fui a Hechos 20. Tres. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Está hablando Lucas. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, y a Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Tíquico. Correcto. No, medio raro estos hermanos. Pero son nuestros hermanos, no los rodeamos mucho. En el 5, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Pasaron Troas, llegaron a Mileto y en el versículo 13 dice, nosotros nos adelantamos a embarcarnos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunieron con nosotros, hablando de todos los pasados, en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Vamos a ir ahora al versículo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los exhortó, ahí viene una gran exhortación. En el 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya se lo venían anunciando y anunciando. Bueno, seguimos. Vamos al 21. 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya no era aquel diácono que escogieron, ya no era solo el evangelista. Ahora en su casa ya tenía 4 hijas profetas. Imagínense qué sucedía en esa casa. Qué bendición y qué prosperidad había en esa casa. Un evangelista y 4 profetas en esa casa. Bueno, dice la escritura que profetizaban, no dice que eran profetas. En el 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, este sí dice que era profeta, llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy hablando de ligas mayores, ¿va? Estoy hablando de otro nivel. Felipe no empezó a aquel nivel. Felipe era como usted y yo. Era un creyente que hacía las cosas correctas, como dice la Escritura. No andaba por las ramas, no andaba en medias tintas. Hoy voy, mañana si quiero, me la llevo. Dispuso en su corazón buscar al Dios Todopoderoso, con un corazón contrito, con búsqueda insaciable, con una búsqueda de todo corazón hasta que Dios se manifieste en su vida. No únicamente una búsqueda de montón, una búsqueda hasta que Dios salga al encuentro como lo hizo con Jacob. Toda la noche. Hay muchos pasajes de la Escritura donde habla, donde varones tuvieron batallas toda la noche. Y Dios nunca, ningún pasaje vos te encontrar donde Dios no haya respondido. En todo tiempo. Toda una noche es, no importa tiempo, no importa compromiso, no importa la carne, no importa nada. Es a solas con el Señor. Es a solas con el Maestro. Es un tiempo dedicado a buscar a Dios. Sin interrupciones, sin celulares, sin medios, sin compromisos. Sin nada que haya en nosotros que nos distraiga. Son principios de adoradores en espíritu y en verdad. Todas nuestras oraciones, hermanos, son escuchadas. Todas. Las que usted hace con fe, todas son escuchadas. Y hay un gran tráfico de oraciones, entre respondidas, unas que suben, otras que bajan. Pero si usted y yo queremos que el Dios que lo prometió, se manifieste en nosotros. Muchos quieren ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Pero primero tengo que aprender lo que dice la Escritura, que es un principio clave. Que si le amamos, hagamos sus mandamientos. Y entonces se va a manifestar y se va a hacer morada en nosotros.
Entonces quiere decir que primero yo voy a reflejar a Cristo y después Cristo me va a venir al encuentro. Porque si no me parezco a Cristo, ¿cómo va a venir a mí? Cristo no va a venir en alguien, en una copia barata. Va a venir en alguien que le busca de todo corazón. Muy cercano está de nosotros, hermanos, la salvación, y muy cercano está de nosotros Jehová en nuestra boca. Y la Escritura dice muy clara que para el Evangelio, que es poder de Dios, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. Eso es para salvación. La salvación la tiene usted segura por fe. Por fe. Pero si usted se quiere quedar ahí, por eso muchos caen. Por eso muchos hemos resbalado y desfallecido, y por eso yo en su momento, me voy a poner en primer lugar, cometí muchos errores, porque uno intenta hacer muchas cosas en la carne. Intenta uno hacer muchas cosas con sus propias fuerzas. Y es que esto no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra. Y si no dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, crezca en nosotros, y esa llama de Dios se avive en nosotros, y ya no sea como dice la Escritura, como le dijeron a Timoteo, aviva el fuego. Que sea como dijo el salmista, el que hace sus ángeles mensajeros y a sus ministros llamas de fuego. Ya no dice aviva el fuego, no, llama de fuego. Para que habite el poder de Dios en nosotros y entonces podamos vencer lo que usted quiera a través de Cristo Jesús, no por sus fuerzas, ¿no se debe creer? Por las fuerzas de Cristo Jesús. Porque yo le pregunto, ¿cómo hemos de vencer a lo que usted quiera ponerle nombre, vicio, o si usted algún, como dice Efesios 6, si no nos vencemos nuestra propia carne primero? Primero hay que vencer la carne. Jesús fue lo primero que hizo. Tomado por el Espíritu, lo primero que hizo fue vencer la carne. Después que venció la carne, empezó su ministerio. Por eso le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Cuando llegue el poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Voy a terminar y voy a enviar una invitación para las personas que nos escuchan en redes sociales. Si no tienen a Cristo en su corazón, no es por vanagloria, no es para herir a nadie, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa qué necesidad esté pasando. Cristo suple toda circunstancia. Cristo es la vida, es la fuente de agua inagotable que salta para vida. Si este mensaje y el Espíritu Santo te ha guiado, puedes hacer una pequeña oración de fe, como la hicimos todos los que estamos en este lugar. Un día todos estuvimos en la condición de no tener la vida en nosotros. Hoy tenemos la vida y queremos que esa vida se manifieste a nosotros para transmitir al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que seamos testigos no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y, como dice la Escritura, hasta los confines del mundo. Pero mientras tanto estamos predicando por estos medios, y que el Espíritu les ayude y los guíe a toda verdad, y hacemos una pequeña oración con todo el corazón y de fe, diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me dirijo a ti con un corazón contrito y humillado. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Dios. Limpia mi rebelión. Creo en Cristo Jesús, que vino a este mundo a morir por mis pecados. Creo, amado Dios, que a través de Cristo Jesús tengo la vida eterna. Te ruego, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu
pongas hoy en mi corazón para que me ayude y me guíe a toda verdad, a toda justicia, para seguir firme buscando tu palabra, buscando el conocerte cada día más. A ti, Dios único, verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste a esta tierra a morir por mí. Lo pido con fe, creyendo en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Los que estamos aquí nos ponemos